Bienvenidos a esta conversación que yo, Javier Salvador, especialista en endocrinología y nutrición, voy a mantener con Fede. Fede es el director ejecutivo de la asociación Ave Hispalis, que es una asociación de pacientes con obesidad, una asociación nacional en España de pacientes con obesidad, y él es el director ejecutivo y por lo tanto es un interlocutor extraordinario y magníficamente escogido para conocer un poco cuáles son las percepciones, las actitudes, las barreras de las personas con obesidad en nuestro país. Bien, Fede, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas ¿Todo tardes a bien? todos y ¿Todo hola bien? Javier, todo perfecto Fenomenal. y aquí deseando colaborar con vosotros y charlar de lo que nos incluye, que es el tema de la obesidad y de las personas que vivimos con obesidad. Perfecto. Muy bien, Fede, muchas gracias por estar aquí y por prestarte a esta actividad que consideramos todos, es el grupo de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Consideramos que es absolutamente pertinente para así difundir cuáles son los problemas más importantes o más relevantes que tienen las personas con obesidad en nuestro país. Bien, quisiera empezar por una pregunta, bueno, que es un tanto, yo diría, es que a mí me parece que es muy importante, y quisiera conocer ¿cuál es tu impresión sobre la percepción que las personas con obesidad en España tienen respecto a la obesidad? Es decir, ¿consideran que es una enfermedad? ¿Consideran que es algo que tiene cura? ¿Consideran que es algo transitorio y voluntario? ¿Qué dirías, Fede? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues mi opinión en el cómputo general de las personas que viven con obesidad, por decir un porcentaje, no lo sé exactamente, pero yo creo que el 80% de las personas no saben que tienen una enfermedad. Uno, porque bueno, pues la obesidad puede ser por varios factores y uno de ellos muy principal es la ansiedad. Y muchas veces comemos por ansiedad. Y ojalá todas las personas que vivimos con obesidad nos gustaría, como esa persona que tiene ansiedad y sale a correr. No, pues nosotros nos da por comer. Entonces, no lo consideramos como una enfermedad porque de alguna manera nos sentimos reforzados con ese problema de que tenemos ansiedad, comemos y nos sentimos de alguna manera mentira felices, que no estamos felices porque nos estamos autodestruyendo. Entonces, entre eso y el estigma que aparece en la sociedad hacia las personas con obesidad, pocas son las que se consideran que tienen una enfermedad. Ajá. Yo creo que esto es muy importante y precisamente los comentarios que tú haces, por así decir, se ven un poco confirmados con una publicación que hace poco hicimos sobre el estudio Action, la población española, donde solamente un 59% de las personas entrevistadas que presentaban obesidad, pues declaraban que la consideraban como una enfermedad crónica. Yo creo que esto es muy relevante porque parece que, y ahora enseguida iremos sobre el tema de la estigmatización, pero realmente hay mucho que ver con culpar a las personas que tienen obesidad de su situación, y esto, yo por lo menos desde el punto de vista científico, hoy en día está absolutamente demostrado que es completamente erróneo, ¿no? Yo creo que esto es muy importante y muy relevante. Y ¿tú crees que, Fede, las personas que viven con obesidad realmente consideran que esto es algo transitorio y que tiene una cura? Eh, Más que una cura, yo creo que es un poco, bueno, pues como esta receta de tirita, que es poner Sí. en una gran O, que es la obesidad, una tirita, que no Uh-huh. llega a cubrir los bordes y a cerrarla, simplemente que con una dieta, con hacer un poco más de ejercicio, lo vamos a remediar. Pero esto es temporal y ahora estamos en unas fechas en que, bueno, pues todo se celebra en una mesa, todo se celebra alrededor de una mesa, de comida, de bebida, y estamos en una sociedad que todo lo celebramos en una mesa. En vez de tomar un café y dar un paseo, no, lo damos en una mesa. Entonces, son pequeños remedios de, me va a venir una época que voy a comer mucho, voy a tener muchas celebraciones, ahora me pongo a dieta. El problema es que cuando dejamos de hacer esa dieta, volvemos a lo anterior, o sea, es ese efecto rebote que se llama. Entonces, hay una conciencia de que algo está pasando y que estamos haciendo mal, pero tapamos una temporada y volvemos a fastidiarla en otra temporada. Arreglamos, fastidiamos. Es un poco ese yo-yo, que en algunas Claro. ocasiones hemos hablado de ello. Sí, sí. Esto es lo que realmente, bueno, da soporte a la realidad de que la obesidad es una enfermedad crónica. Es decir, que tú puedes tratarla durante un periodo de tiempo, pero que si la dejas de tratar, pues lógicamente vuelve a reaparecer.
Y claro, a veces hay personas que tienen un cierto grado de culpabilidad en esto, como diciendo, bueno, esto depende de mí y yo soy el que no me cuido y entonces es lo que genera esa situación de estigmatización que incluso es la autoestigmatización, que yo creo que es muy importante. Y una pregunta, Fede, cuando tú, claro, tú eres una persona, y yo conozco tu historia y te conozco muy bien, sé que, bueno, pues que has tenido momentos peores, momentos mejores después de un tratamiento que lógicamente recibiste. Y claro, mi pregunta es, cuando uno está en un momento malo, ¿qué siente? Es decir, ¿siente frustración, siente abandono, siente soledad, siente desesperanza? ¿O por el contrario, le parece que, bueno, esto es algo que pasará y ya estaré mejor de alguna manera, haga lo que haga? Eh, Nos hemos encontrado casos de, de los dos ámbitos, o sea, del ámbito de la desesperación y esto no hay vuelta atrás, y de esa manera de si me ayudasen o si tuviera bueno, pues esto de la asociación, como decimos, este apoyo de paciente a paciente. Si tenemos ese apoyo de las personas, quizá llames y aunque hagas este desesperanza de, por ejemplo, dejo la dieta, pero la dejo hoy, porque mañana voy a pedir ayuda o porque en ese momento. Entonces es muy problemático porque tanto una parte como la otra, si te quedas con esas ganas de, oye, voy a volver a comer, pero te lo tapan de alguna manera, no es que te lo tapen, sino que arreglas ese momento. Ujú. Pero ese apoyo debería de ser permanente. O sea, ese apoyo, nosotros decimos una cosa, que nosotros necesitaríamos apoyo psicológico durante toda la vida. Todas las Ujú, personas. Yo ujú, soy el primero que yo voy al psicólogo no hace relativamente poco por temas personales. Y eh, la persona que yo tenía al lado y que era una persona sensata me dijo, me dio un toque de atención y me dijo, vete al psicólogo. Entonces es muy importante esos referentes y esas personas que nos ayudan a, en la vida cotidiana, perdona, a seguir adelante. Y esas personas son las que te ayudan estando en casa, una familia, un amigo, un vecino, simplemente alguien que pasa por la calle y te da esa ayuda. Y son muy importantes por esos valores de decir, te dan ese toque de, oye, te estás pasando, oye, deberías de moderar otra vez la comida, porque constantemente tenemos esa lucha de me comería el mundo, como yo digo, yo me comería el mundo, sí, pero no puedo. ujú. Y Claro, y es eso una a manera veces, de, es una manera de tapar esos momentos de ansiedad, esos momentos de frustración, de eso me ha es, salido algo mal en el trabajo. Oye, ahora con todo eso esto es. del COVID, muchísima gente se ha dado estoy en casa, no me muevo, pero abro nosotros como en casa tenemos un armario de abres las pipas, los cacahuetes y esto. Sí, sí. Y es una manera de cómo controlo mi ansiedad comiendo. Porque por desgracia es una de las herramientas más fáciles y más a mano que tenemos todos. Esto abre una puerta muy interesante a creo, a un comentario, bueno, curioso, que es, vamos a ver, probablemente, como tú muy bien has descrito ahora mismo, es decir, la ansiedad tiene un papel muy relevante, eso está claro, ¿no? Es decir, que es muy probable que, o parece evidente a la vista de la luz de los datos científicos de los que disponemos hoy en día, que la obesidad, al fin y al cabo, es una resultante de algo. Es decir, no es un problema primario, que bueno, pues a ver, yo tengo la obesidad y no, hay muchos aspectos y ya no solo los de la estirpe psicológica, como puede ser la ansiedad, por ejemplo, o la depresión, que también es relativamente frecuente y que lleva precisamente a adoptar actitudes compensadoras, como es comer más y, lógicamente con esto ganar peso, y otras incluso no de estirpe de tipo genético, en fin, de muchos aspectos incluso de tipo socioeconómico. Es decir, que hay muchos factores. Yo creo que esto es muy importante que todo el mundo tenga claro que la obesidad es la repercusión de un abanico de factores causales, entre los que muy bien has mencionado en repetidas veces la necesidad de ayuda y, lógicamente, la ansiedad, ¿no? Que la ansiedad muchas veces pues, se paga comiendo y se trata de contrarrestar comiendo y eso es lo que sucede. Y una pregunta, déjame que te haga una pregunta un poco complicada, Fede. Es corta, pero yo creo que es probablemente difícil, pero tú eres una persona muy, muy capaz que además conoce muy bien todos estos entresijos. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las principales barreras que tú crees que la población española con obesidad se enfrenta en el día a día? Pues simplemente te pongo un ejemplo, y es un ejemplo bueno, es muy visible. Salir de casa, Uh -huh. salir por la puerta de casa.
por esta costumbre de todas las puertas tienen que ser de 80 centímetros de anchura, por ponerte un ejemplo. Te hablo de una puerta de casa, de entrar a una consulta médica, de entrar a un hospital. Bueno, en un hospital normalmente las puertas son ser estas correderas, ¿qué tal? Pero automáticas. Pero salir de tu casa hay gente que mira que no haya vecinos porque tiene que apretar la espalda contra el marco de la puerta y la barriga contra el otro marco de la puerta, haciendo como cuña para poder salir. Ya es el primer síntoma de estigmatización. Y de ahí te puedo hablar pues a mil cosas. El hecho de que en una comunidad de vecinos, por ejemplo, no hay un ascensor. De esa manera, una persona que vive con obesidad le cuesta el triple subir y bajar escaleras. Probablemente si las tiene que subir 4 veces al día, evitará y tendrá que subirlas 2 veces, para bajar por la mañana y por la bajar cuando termine su actividad o cuando busque otras formas de actividad para tener menos, encontrarse con menos personas y tener que evitar ese momento de o tú te metes para tu casa y yo paso o no. O sea, desde el mismo momento, desde las propias casas. Ahí está, hay barreras de todo tipo, barreras físicas. Me imagino que luego hablaremos un momentico, enseguida, de lo que respecta a accesos al tratamiento, accesos a la Mm. atención clínica, etcétera. ¿Ahí también hay algunas barreras o te parece que está todo perfecto y que no hace falta cambiar absolutamente nada en ese terreno? Hay mucho que cambiar bueno, pues desde el hecho de que una persona que vive con obesidad, cuando va a la consulta al médico de cabecera, se tenga que quedar fuera porque no, volvemos a lo mismo, no entra por la puerta, o el simple hecho de que las consultas dentro tengan materiales, pues bueno, pues por ejemplo, simplemente un peso que no tengas que bajar, como a mí me sucedió la primera vez que acudí al endocrino, que yo tenga que bajar el peso de las patatas de la cocina del hospital para que se me pese. A eso simplemente una persona que está con estigmatización y que tiene problemas de, pues no quiero ir al médico o por qué me hace falta ir. En ese momento esa persona dice, he ido una vez, lo he pasado mal una vez, no vuelvo. Y se mete en su casa y se encierra. Sí, sí, Y sí, luego sí. tenemos un grave problema que esta estigmatización también va a muchos profesionales de atención primaria, endocrinos, mucho tipo que consideran que la obesidad no es una enfermedad Mm, y que muchas de las que sí lo consideran no tienen herramientas apropiadas para trabajar la obesidad. claro. He habido muchos aspectos interesantes que has hablado ahora mismo, es decir, desde hasta el mobiliario o Mm. las posibilidades de paso, es decir, el mobiliario, es decir, que la silla no tenga brazos, por ejemplo, y entonces una persona pueda acomodarse de una forma adecuada, ¿no? Hasta los manguitos de tensión arterial, es decir, hay muchos elementos y luego que influyen. Y qué duda cabe que el tema que has comentado de los profesionales sanitarios en general, globalmente, que, fíjate, en la encuesta que he hecho yo antes alusión, en el Action, en la población española de profesionales sanitarios, de médicos fundamentalmente, ahí no había enfermeras ni nutricionistas ni nada de esto, el 93%, creo recordar, de los encuestados consideraban que la obesidad era una enfermedad crónica, lo cual luego no quiere decir que apliquen ese concepto. Es decir, que esto es muy importante. No solo basta con decir, bueno, pues sí, yo soy un hombre feliz, sino luego hay que serlo. Es decir, eso yo creo que es muy relevante. ¿Y tú crees, Fede, que el tema del estigma está muy... ¿tú has sufrido estigma, Fede, en algún momento? Yo, bueno, quizá lo habré sufrido y no me he dado cuenta, pero bueno, te comento. Yo soy una persona que tuve que realizarme una cirugía bariátrica porque llegó un punto en que yo ya no podía más con la vida y bueno, pues una anécdota. Yo decidí o cambiar el chip de tengo que cambiar esto 2 mañanas que tuve que despertar a mi padre para que me atase los cordones. Entonces sí que fue como el chip de decir, algo hay que hacer aquí, no sé el qué, pero tengo que conseguir de alguna manera llegar más allá del médico de cabecera que simplemente abría un cajón y me daba una dieta. Uh -huh. Entonces yo también tuve la suerte o la grandísima suerte de tener amigos que a mí no me dejaban estar en casa. O sea, yo salía de trabajo y cuando salía del trabajo ya tenía gente que o vamos a dar una vuelta, o vamos a dar un paseo, o vamos a ir a tomar un café, o simplemente estar en casa de alguien. O sea, en ningún momento se me dejó, como si dijéramos, yo digo, a ver, se me dejó de aquella manera solitario en casa, ¿vale? Pero sí que después de llegar a mi peso ideal, después de pasar por la cirugía bariátrica y recuperarme, me he dado cuenta que había cierta parte de vecinos o de gente del barrio que a mí antes no me saludaban, o sea, me veían todos los días, mañana, tarde, noche, y no me saludaban. Y una vez que llegué a mi peso ideal, sí que se me saludaba. Entonces,
sin más, yo saludaba, porque yo soy una persona que yo creo que no le he negado el hola y el adiós a nadie. Pero un día sí que es verdad que viendo con gente me decía, pero si esta persona a ti antes no te saludaba. O sea, nadie me había dicho, o yo no me había dado cuenta. Sí, Y es realmente cuando ves ese estigma hacia las personas que viven con obesidad. Claro, claro. después empiezas como yo digo, a ver, a mí no me importaba sentarme en una terraza y levantarme con la silla pegada al culo. Pero porque yo de alguna manera, bueno, pues llevaba ese refuerzo de los amigos, ese refuerzo, ese apoyo de las personas que viven al lado. Pero cuantísima gente habrá que no salga de casa en verano porque se va a llevar la silla pegada al culo. Claro. Porque no hay ninguna terraza en España que tenga sillas adecuadas. Ya te hablo de terrazas, no te hablo del interior. Sí, 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 sí. Esto me parece un comentario, bueno, sumamente importante. Es decir, que es que detalles de ese estilo solo los reconoce y los detecta el que los sufre Mm. naturalmente. Y claro, ¿tú crees que esta situación de estigmatización, lo que tú ahora me estás contando como una situación compleja, que produce limitaciones, que a veces incluso produce un cierto grado de marginación, ¿tú crees que esto está muy extendido entre las personas que viven con obesidad? Yo quizá ahora, como yo digo, me he vuelto un poco lechuza, en el sentido de Ajá, que me siento en un sitio, en cualquier sitio, y sigo pendiente un poco de esas personas que, bueno, pues como yo sufrí en su día y he pasado, no le he pasado tan mal, quizás psicológicamente, como otras personas, sí que me preocupo un poco, en el sentido de, veo que va a venir una persona a la consulta del médico y están estos bancos maravillosos que tienen 3 sillas juntas, que si tienes un peso normal ya ocupas sitio y medio, casi casi, sí, y hay un banco, yo siempre digo, como que le haces un gesto, le haces una seña, siéntate allí o te vas a estar más cómodo ahí, que tampoco son cómodos, pero bueno, sí, por lo menos no tiene esa posibilidad de decir se rebosa de claro, la silla. sí, Te hablo de eso, te hablo de, bueno, pues de muchos sitios. Es que realmente, como yo digo, a ver, no puede ser porque, bueno, pues porque yo no tengo dinero, pero como yo lo digo, yo pondría cafeterías, tiendas, todo lo que sea adaptado a, porque al final de alguna manera es estigmatizante y de alguna manera es como limitante para las personas. Esto es como lo mismo que yo siempre digo. A mí a día de hoy me sigue costando ir a una tienda y atinar con mi talla de ropa, porque sigo yéndome a la talla que yo he vivido muchos años de que me sobran 10 centímetros por cada lado de claro, camisa. sí, sí. Sí, sí, entendido. Una cosa, Fede, ¿tú crees que la estigmatización también se refiere al lenguaje? Es decir, ¿tú detectas que hay algunas formas, incluso por parte de los profesionales sanitarios, entre los que ellos, cuando se dirigen a las personas con obesidad, cometen, por así decir, errores en la manera de tratar a las personas? De alguna manera, vamos a decir, no digo despreciando, pero por lo menos generando un poquito de algo de marginación. ¿Qué opinas de esto? Yo a veces digo que las palabras no están mal dichas, sino con mala intención. Eh, por ejemplo, tú pierdes a un familiar y hay gente que ves que se arrima a ti o que te acerca y te da el pésame, y muchas veces hay una forma de decirlo y otra forma. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto es como el que vas a una consulta y un médico que pesa 200 kilos y fuma en la consulta te dice, oye, tienes que dejar de fumar y no comer, porque te voy a operar de cirugía, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, vale, o sea, me vas a hacer algo que tú mismo no te llevas a ti mismo. Entonces, a lo que me refiero es, no es que haya un lenguaje ni malo ni bueno, simplemente es un poco este de, ve con el ejemplo. Me estás mandando fumar, por lo menos no tengas el cenicero en la consulta. Cuando se podía fumar en las consultas, ya no se puede. O por lo menos, no sé, no haz actos, o sea, vende consejos, pero para ti también. Predica con el ejemplo. Predica con el ejemplo. Y luego Sí, sí, muchas veces es este concepto de, bueno, te doy la dieta fotocopia, no comas, pero haz ejercicio. Ya, ya. Pero es que precisamente no hago ejercicio quizá porque esa persona no bueno, puede hacer ejercicio. claro, eh, mm, exacto. Más que un lenguaje es poca, no consideración, pero
mm, esto es como el que vas a una consulta y después de que a mí me ha pasado, vas a la mutua del trabajo y te hacen la revisión. Y te das cuenta que te están diciendo los datos de la anterior evaluación. Sigues con las transminasas hepáticas muy altas. Bueno, pues te quedas un poco extrañado, pero dices, oye, pues es una cosa que yo no entiendo, puede ser. Y tienes que seguir adelgazando. Eh, Hola, haces así el gesto de, hola, estoy Sí. aquí, levanta un poco la cabeza, como llamándole la atención. O sea, me estás diciendo que tengo que adelgazar cuando, gracias a la cirugía, en este caso a la cirugía, pero peso 100 kilos menos que la anterior vez. Entonces es el tema de, volvemos a lo mismo, quizá no sea un lenguaje, simplemente sea el cómo hablar con las personas. Claro. El cuando te dan una noticia de una enfermedad muy grave, no hay esa sensibilidad con las personas que viven con obesidad. Es Sí, sí. falta de sensibilidad o falta de cómo decir las cosas, que también puede ser. Claro, claro. ¿Tú crees que en líneas generales los profesionales sanitarios culpamos de forma inadecuada, naturalmente, a las personas con obesidad de que los tratamientos no resulten, o de que el peso no se pierda, o que las transaminasas no bajen, o que la glucosa no se coloque dentro de la normalidad? ¿Tú crees que culpamos de una manera absolutamente errónea, por cierto, a las personas de su evolución a priori inadecuada? A ver, muchas veces sí. También depende un poco del compromiso hacia la obesidad que pueda tener cada especialista. Yo es que, por ejemplo, en mi caso me topé con una persona que se atendía en la atención primaria o médico de familia, eh, que de ahí no pasabas. O sea, tú te daban la dieta y por ahí, pum, pum, síguela, que esto bajas. No bajas el primer mes, no bajas el segundo. Y tú mismo la dices, quizá haya un problema añadido porque yo estoy haciendo todo perfectamente y aquí vengo con mi familiar que te lo puede decir. Quizá haya otro problema que debas de estudiar. En ese sentido, a mí me costó muchísimo que me mandaran al endocrino, que era como el siguiente paso. Entonces, a mí me costó muchísimo. Yo le decía, digo, es que cobra por volante que menos haga, cobra plus. En plan de broma, porque Ya. no sabes muchas veces cómo atacar y, bueno, pues porque yo soy de esa generación que tenemos al médico en el pedestal y lo que diga el médico va a misa. Mm, mm. Pero llega un momento ya en que no sabes cómo hacerlo y buscas la manera de decir, oye, mira, ya está bien, vamos a hablar, vamos al siguiente paso y vamos a seguir trabajando. Porque Ya. muchísimas veces no es que nosotros no queramos, es que hacemos los esfuerzos mayores del mundo, pero por otros problemas o porque coincide que esa no es la dieta apropiada, no está personalizada a cada Claro, paciente, claro, claro. hay problemas. Claro. ¿Tú crees que los tratamientos que has recibido tú en líneas generales, ya no solo la cirugía bariátrica, sino los previos y los posteriores, realmente tú consideras que han sido razonablemente individualizados, personalizados para tu situación? No, Ujú, no, en general no. Y lo único momento así que pude notar un poco más individualizado por la estrategia fue con el endocrino. ujú. Fue quizá el único momento en que yo noté, ¿cómo decirte? Ese momento de soy yo, paciente, con número de historia, tra, ta, ta. No soy el número 33 de la lista de los pacientes que tiene hoy, Ujú. porque se me Claro, estudió, se me preguntó de alguna manera, oye, dentro de que tienes que comer de todo, ¿qué alimentos te gustan más? No por gustarte, sino porque tenemos claro que si te mandan a hacer una dieta de alcachofas y no te gustan las alcachofas, duras 2 días con las alcachofas. ujú, ujú. Está claro. Entonces se me preguntó, se me Ujú, estudió ujú. y se intentaron dar unas herramientas que efectivamente fueran lo más efectivas dentro de Tu mis situación. posibilidades o dentro de mi patología. Ajá. Ah, muy interesante. Una pregunta, Fede. Tú que has tenido una experiencia dilatada, lógicamente, en el tratamiento de la obesidad, que has sido operado de cirugía bariátrica, que bueno, has pasado por distintos aspectos, ¿no? Yo creo que muy interesantes. ¿Tú qué crees que falta al sistema sanitario público español para optimizar y mejorar el tratamiento de las personas con obesidad? ¿Crees que faltan cosas? ¿Crees que está perfecto? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Yo, respecto a lo que estamos tratando ahora mismo, creo que hay una falta imperiosa de enseñar sobre obesidad y de aprender sobre obesidad. O de por lo menos eh, trabajar, sí que seguramente hay herramientas, porque seguramente que hay herramientas, pero ponerlas en valor. Y, 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 y si existen y hay mucha gente que no las conoce o no las sabe utilizar, probablemente sea el problema de que no se utilicen, porque no se sabe. Entonces, antes de utilizar algo mal, muchas veces nos pasa en la vida cotidiana. Antes de no utilizar un aparato de cocina bien porque lo vas a estropear o lo vas a hacer mal, directamente no lo utilizas. Sí, sí. Es decir, que la educación entiendo que esto te está refiriendo fundamentalmente a la educación de los profesionales, ¿cierto? Sí, sí, Ah, esa pues, reeducación o educación en obesidad, porque quizá por lo que hablamos, mm, tengo la sensación de que es algo que si el médico no está por la labor, porque él lo ha sufrido, porque hay un familiar que lo ha sufrido, o simplemente por curiosidad, si no se centra en ello, no tiene ni mucha información. Y, y luego hay otro problema. A ver, yo entiendo que quizás los especialistas no, pero un gran problema que tenemos en los pacientes es que toda información que busquemos está en inglés. ah, Todo, todo, ujú, todo está en inglés. Entonces, ujú. por ejemplo, para los pacientes es muy difícil, pues porque, a ver, no todo el mundo habla inglés con fluidez o no sabe leer inglés con fluidez. Está claro, es decir, que la barrera idiomática es una barrera importante para la educación y para la información, lógicamente, ¿cierto? Sí, además, bueno, vosotros lo sabréis mejor que yo, pero bueno, eso está claro. Un porcentaje muy alto de las personas que viven con obesidad coincide que es una renta per cápita muy baja. Bueno, pues ahora no tanto, pero en la época en que yo estudiaba, el inglés le teníamos todos como a ver si le capoteamos y no nos toca, porque no nos gustaba, porque no le veíamos la necesidad o porque Claro, claro. y luego en nuestras casas económicamente no se podía decir, oye, te voy a mandar a clases particulares de inglés, por ejemplo, como si es que se mandaba matemáticas, porque también se venía más en valor o porque se creían como se suele decir, las asignaturas Marías. Ujú, Y el inglés no era una de ellas. Y precisamente, ya te digo, que el tema, pues no todo el mundo podemos o tenemos a alguien que nos traduzca un texto que le vas a dar un informe de 50 hojas, que es que no son 2 hojas, porque luego encima todos los estudios tienen muchísima letra, no letra, sino que muchos términos médicos que incluso para una persona que traduce son difíciles, no están traducidos de idioma y de base científica. este es un punto muy importante. Bien, déjame preguntarte sobre dos aspectos que a mí me parecen relevantes, que son fundamentalmente lo que tiene que ver con el acceso a los tratamientos. Es decir, por ejemplo, Fede, tú sabes, porque yo te conozco y sé que lo sabes, que hay tratamientos farmacológicos nuevos o que bastante, bueno, que no llevan mucho tiempo, pero están comercializados en España para el tratamiento de la obesidad. ¿Cómo ves tú el acceso que las personas con obesidad tienen en el momento actual a esos tratamientos? Bueno, como has dicho, como yo digo, soy un poco un paciente experto en ese Mm, sentido y me gusta mucho bueno, pues me interesa. Existir existen y vienen con bases científicas que acreditan que eso es correcto. Entonces, el acceso, volvemos a lo mismo, y que lo he dicho antes, o si no lo he comentado, lo he dejado como ahí apuntado. eh, Hay varias vías, que es la prevención, el acompañamiento psicológico me parece primordial, porque desde mi experiencia sabemos que hay mucha gente que, bueno, nosotros decimos, no tenemos datos, pero tenemos una ligera idea de que un 30% de las cirugías que se hacen en España no se deberían de hacer, porque ujú, psicológicamente no estamos preparados. ujú, Entonces, quizá con ese acompañamiento psicológico, con este tratamiento farmacológico, se reducirían muchísimo las estadísticas de obesidad en España. ujú, ujú, Simplemente porque algunos tratamientos son específicos, pero simplemente es llegar a controlar el peso. Y llegar a controlar el peso significa muchas veces controlar tu ansiedad por comer ujú. o tu apetito. Sí, sí, Porque sin duda ninguna. cuántas veces hemos ido, volvemos a lo mismo, a lo que en España se hace, que se nos da muy bien, comer. ¿Cuántas veces hemos ido a un restaurante, hemos comido y hemos salido con esa barriga de, uff, qué tripada, qué vaya comilona que nos hemos pegado? Y luego estás 3 días estropeado, porque no te das cuenta, pero estás 3 días
A mí me pasa muchas veces, estás 3 días para hacer la digestión del domingo. Llega el jueves y todavía estás, y el lunes, martes y miércoles estás en ensalada y arroz. Lo intentas recuperar. Claro. Y una pregunta, Fede, ¿tú crees que existe conciencia de que los tratamientos farmacológicos que hay disponibles para la obesidad en España, en la Unión, o en la Unión Europea, realmente son eficaces? En general, no digo la tuya, no digo tu impresión, te pregunto por la impresión que tú, por así decir, percibes del resto de personas que viven con obesidad con las que tú puedes tener más relación, personas de la asociación, por ejemplo. Bueno, yo te digo que tengo conocidos, y tengo conocidos directos, como yo digo, del día a día, eh, que han tenido el apoyo del tratamiento, pero venía por tema de diabetes. Porque ellos tenían diabetes y es el mismo medicamento, o sea que el medicamento es lo mismo. Lo que pasa es que ellos estaba recetado y estaba validado por la sanidad por el tema de diabetes. A ellos les ha funcionado y de ellos ahora, a día de hoy, después de la cirugía, claro, se les ha corregido esa diabetes y se lo han quitado, pero ellos a día de hoy siguen reclamando que eso les beneficiaría, porque les controlaba el apetito. O sea, ya no es porque haya un documento muy bonito que diga, oye, esto funciona, sino porque conocemos casos reales de personas que lo han utilizado y que funciona. Yo soy el primero que muchos días digo, en esos días de me como el mundo, me vendría muy bien. No, no ese día puntual, porque al final tiene que ser un tratamiento seguido de que controles todos los días, porque volvemos a lo mismo, no es poner la tirita ese día, es el Exacto. control continuo. Un tratamiento Entonces, crónico, sí. es que volvemos a lo mismo, que es uno de los requisitos de la sociedad, considerar esto una enfermedad crónica y multifactorial. Porque el queso obeso, o sea, yo estoy muy guapo ahora, delgado, bueno, guapo no soy, pero vamos, soy obeso toda mi vida, yo lo digo y me presenta la gente y digo, hola, soy obeso. Y yo Sí, sí. cuando conocí a mi actual mujer se lo dije así. Digo, ¿ya estás hablando de una persona obesa? Sí, Uy, sí. ¿qué me estás contando? Se extrañó. Sí. Porque somos obesos durante toda la vida. Y hoy estamos muy bien así, lo hemos controlado, lo que estamos controlando de aquella manera. Pero mañana viene otra enfermedad y volvemos otra vez a lo mismo. Porque como si dijéramos ya tenemos ese, eh, no ese problema, sino esa patología que está ahí, que la estamos controlando. Porque nosotros con la cirugía, pero la cirugía no es una grandísima ayuda. Si tú vuelves a tus malos hábitos de vida y a tus momentos de ansiedad y volver a comer, vuelves a lo mismo. Está claro. Es decir, que la cirugía, que ahora me gustaría preguntarte, tú que tienes una experiencia con ¿la cirugía es curativa? No, no, porque la obesidad no se cura. O sea, ya por empezar, es una grandísima herramienta que te ayuda a volver a poner tu cuerpo o tu organismo en estado en la salida, en la línea de salida. Ujú, No ujú. desde cero, porque tú ya vienes con unos referentes y con unas problemáticas, pero sí que es una gran ayuda. Lo que pasa es que al salir de ahí necesitamos una reeducación alimenticia, una reeducación, bueno, pues de la vida. De el día que te pase cualquier cosa, que te han despedido del trabajo, no te puedes liar a comer, porque la vas a volver a liar. Y porque no lo vas a controlar, comes un día y al día siguiente no, no. Si empiezas, sigues. Está Por este claro. efecto que se suele llamar en medicina placebo. Y es Ujú, eso, es un efecto placebo la comida. ujú, ujú. Y realmente, cuando tú te operaste y te has operado y has tenido una evolución, yo diría que francamente buena, pero tú tus expectativas, las expectativas que tú tenías antes de la intervención quirúrgica, ¿se vieron realmente satisfechas con la cirugía? ¿Tú estás satisfecho de haberte operado? En otras palabras, si le diéramos para atrás al reloj y te colocáramos antes de la cirugía, ¿tú te volverías a intervenir quirúrgicamente? Yo me volvería a operar y es más, si volviese el reloj para atrás y diría, Ujú. oye, en vez de ese día que me até los cordones, lo tenía que haber hecho 10 años antes. O Está 10 claro. años antes, qué decir, o cuando esto empezaba a despuntar y yo me empezaba a tener problemas serios, en ese momento. Claro, yo creo que Sí, eso sí, es... vamos, a ojos cerrados. O sea, si mañana Ajá. tengo cualquier otro problema, vuelvo a lo que... y hay que volver a intervenir a ojos cerrados. Ujú. Yo, como digo, mi cirujano fue mi ángel de la guarda, porque de alguna manera me devolvió a la vida. Yo, a ver, como el que dice,
volvemos al mismo, como he dicho antes, yo me movía, salía a trabajar y me iba. No quita que un día a la semana era de cama, cama, sofá, sofá, cama. Pues porque mueves una mochila de muchísimo peso Claro, y eso el cuerpo lo necesita, pero volvería, vamos. Yo, está vamos, claro. yo lo que digo, a ver, cada persona es un mundo, cada operación es un mundo y a mí me fue muy bien. Pero el que tenga necesidad real y actualmente ahora mismo no hay, a ver, dentro de si las dietas no te funcionan y todo este proceso, la mejor herramienta ahora mismo, llegando a un punto de un extremo, es la cirugía, adelante. Claro, de que haya una indicación clara, que hay parámetros claros, ¿no? Eso es, a Para que ver, la yo cuando me intervención se vienen, oye, me produzca. ha dicho el cirujano y me ha dicho algo de una operación de no sé qué del tubo. ¿Cómo no sé qué del tubo? Te habrá dicho una gastroscopia o Sí, gastroentura sí, tubular de tu estómago. Ah, sí, sí, algo de eso me suena, algo de claro. eso me suena. Este es un tema interesante. ¿Tú crees que las personas que se operan de cirugía bariátrica y, por ejemplo, en tu caso, están bien informadas, bien educadas para afrontar el tratamiento? ¿O por el contrario, no es, eso es algo heterogéneo de unos casos a otros y algunos les explican bien, otros no? Es decir, todo el Mm, mundo cuando se va a intervenir sabe qué es lo que va a suceder. y una de las cosas que veo, y creo que me he repetido, y si no me he repetido lo digo por primera vez, uno es, eh, pocas veces salen bien informados, no porque no se les da información, y te explico por qué ahora mismo, pero sí que tendría que haber un acompañamiento psicológico antes, durante y después. O sea, nosotros, como sabéis, a los 2 años se nos da de alta. Nos sigue el endocrino, bueno, de alguna manera, pero el cirujano no te vuelve a ver. Eh, ¿Qué problema hay? El cirujano normalmente te enseña, porque a veces te dan una lámina o ves una lámina o te hacen unos dibujos, el mismo día que firmas el consentimiento. Entonces, ese día tú vas con la cabeza de sé que me va a decir si me puedo operar o no me puedo operar. Y tú estás pensando en vamos a firmar. Ese gesto, firmar. Sí. Ujú. Y luego tenemos la experiencia de que mucha gente sale de la consulta y sale con ¿y qué tengo que hacer antes del día de la cirugía? ¿Y podré comer el día que voy a ingresar? Eh, en casos, tengo la máquina de dormir por la noche porque tengo apnea del sueño. La tengo que llevar al hospital, tengo que dejarla días antes. Entonces, mucha gente que sabe de la asociación te llama y te dice, oye, ¿qué me pasa esto? Mira, seguramente si no, yo no te lo resuelvo, si hablas con el hospital y le explicas el caso, te va a llamar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que quizá ese día firmas el consentimiento, no lo sé si puede ser, pero que quizá o el cirujano o el endocrino o alguien posterior que te vuelva a repetir toda esa información. Porque tú al Ujú. final sales con un papelito que has firmado un Claro, consentimiento. claro, Y ahí te dice, firmas poco el más. consentimiento, ¿qué puede pasar? Bueno, pues eso, lo que puede pasar, Ujú. pero te vas con lagunas, no es buen momento para que te expliquen nada. Claro. Habrá gente que se quede con ello y habrá mucha Sí, gente que pero salga probablemente. perfectamente informada. Ujú, Pero me ujú. refiero que no es por culpa de que los médicos no lo expliquen y que los especialistas cirujanos no lo expliquen, que lo explican perfectamente. Ya te digo que gracias a Dios hay láminas, yo hace muchos años no lo sé, yo cuando me operé había láminas, incluso había gente que tenía una figura y te explicaba un poco. Sí. Luego también está dentro de esa gente que no quiere saber lo que le van a hacer, pero eso ya Ujú, es una cosa del propio paciente. ujú, ujú. Interesante. Una pregunta, dos preguntas para terminar ya, Fede. Eh, tú eres el director ejecutivo de Avispalis, que es una asociación de pacientes con obesidad. ¿Cuál es el papel que debe desempeñar una asociación de pacientes con obesidad en un país como el nuestro, cuya tasa de obesidad es elevada? Es decir, la prevalencia de obesidad en España es alta. Entonces, ¿cuál es el papel que vosotros como asociación Avis Palis consideráis debéis ejercer? Es decir, debéis desempeñar para que contribuir a que la obesidad sea menos prevalente y, lógicamente, se pueda tratar mejor. Pregunto. Mira, una de las cosas que nosotros siempre decimos y comentamos es esta necesidad de que el reconocimiento, pero no el reconocimiento de boca a boca, que todos sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial, sino que esté firmada, que en algún sitio hablo políticamente, porque sanitariamente sabemos que muchísimos especialistas, desde vosotros mismos los endocrinos, los nutricionistas, algunos cirujanos, atención primaria, saben que esto es una enfermedad y como la OMS ya dijo, esto es la gran pandemia del siglo XXI.
antes de llegar el COVID, pero aún así va a seguir siendo. Mm. Otro es este apoyo hacia las familias. Y una cosa que nosotros siempre hemos dicho es intentar ver la posibilidad de estar eh, servicio sanitario nacional o provincial o comunitario o regional y la asociación, esta manera de unirnos. El que, bueno, pues quizá una de las bases que nosotros necesitamos es que ese día que firmas ese consentimiento, te puedan dar un librito, 10, 15, 20 hojas, que tampoco hace falta un libro de 200 hojas, porque el que tenga 200 hojas y no tenga costumbre de leer, no lo va a leer. Con pequeñas pautas. Oye, vas a salir, te vas a hacer esta cirugía o esta, dentro de su caso, y debes mantener estos hábitos previos a la cirugía, posteriores a la cirugía. Este es nuestro teléfono, en caso de tener duda o tener problemas, este teléfono. O sea, trabajar conjuntamente. Nosotros una de las piezas que queremos hacer es, estamos aquí para echar una mano al servicio de salud, pero volvemos a lo mismo. Si no se reconoce que esto es una enfermedad crónica multifactorial, Difícil. será difícil tanto para nosotros como para los especialistas que reclaman tener herramientas que existen, que son basadas en evidencia y que es la mejor manera de tratar a las personas que viven con obesidad en todos los ámbitos. Muy bien, Fede. Mi última pregunta es muy fácil. Es decir, creo, pero tienes que contestarla tú. ¿Qué es lo que esperas? Esta es una actividad, como bien sabes, organizada por el Grupo de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, por el COSEN. Entonces, me gustaría ¿qué nos pediríais vosotros como Asociación de Pacientes con Obesidad a las sociedades científicas, en este caso concretamente a la SEN? ¿Qué esperaríais de nosotros? Pues mira, sobre todo el trabajar conjuntamente, como te he dicho antes, y el dar a conocer y poner en valor la necesidad de las asociaciones de pacientes y en este caso de las asociaciones de pacientes de obesidad. Pues porque sabemos que muchas veces ponerte delante de un médico y preguntar dudas significa como, "Uf, y es que esta persona, ¿qué me va a contar?". Porque muchas veces desde nosotros mismos, desde la persona obesa, tenemos estigma de esta persona, ¿qué me va a contar a mí si no sabe lo que estoy sufriendo? Es muy importante poner en valor ese trabajo de las asociaciones de hablar de paciente a paciente, de igual a igual. Que quizás sí que, bueno, pues en vuestro caso conozco a más de vuestros socios y sí que lo pone en valor, pero aún así y hablando muy fácilmente es más sencillo el hablar y el conversar de igual a igual. Claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias, Fede. Es decir, me quedo sin palabras para poder agradecerte tu contribución, tu sinceridad, tu cercanía, tu manera de explicar las cosas, que es fantástica. Y yo creo que estos testimonios son muy relevantes, no solo para los profesionales sanitarios, que por supuesto, sino también para las personas que viven con obesidad y para la sociedad entera. Es decir, la obesidad está metida por todas partes, como tú muy bien conoces. Y yo creo que es muy importante que todo el mundo, el ámbito laboral, el ámbito escolar, el ámbito de las actividades sociales, La tienen que sociedad en conocer, general. claro, la sociedad en general, cuál es la percepción de las personas y cuál es la opinión de las personas, que al fin y al cabo son los últimos destinatarios de toda la actividad clínica que desarrollamos los profesionales sanitarios que nos dedicamos al tratamiento de la obesidad y que realmente se implica en general en todos los aspectos de la sociedad. Por tanto, muchísimas gracias. Estoy convencido Muchísimas que gracias hemos a de tener vosotros por... alguna otra conversación adicional Sí, seguro, en seguro. otros momentos con Podemos seguridad, estar hablando mucho tiempo de pero esto. que sepas que en nombre del Grupo de Obesidad de la SEN te doy y de la propia Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, te muestro mi agradecimiento, nuestro agradecimiento más sincero por esta participación tan interesante. Muchísimas Muchísimas gracias, Fede, gracias y hasta a la próxima. vosotros. Muchísimas gracias a vosotros por poner en valor la asociación y dejarnos hablar. Muy bien, muchas gracias, Fede. Gracias.